Dios les bendiga a todos ustedes que nos están acompañando en esta hora. Nos bendice poder estar aquí nuevamente en la estación de radio y también a través de las redes sociales, en YouTube. Dios les bendiga muchísimo a aquellos que nos escuchan o nos ven por Face. Dios les bendiga mucho en gran manera. Así que estamos aquí. Gracias, Alice, por la entrada. Gracias por estar al pendiente. Rebe, gracias, hija. Gracias por todo lo que siempre aportas para la estación. Gracias por todo lo que aportas para las redes sociales. Dios te bendiga. Pido a Dios que te bendiga muchísimo. Así que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos hacen el favor de poder invitarnos para que estemos pendientes de darles esta palabra, que nos escuchan del otro lado de las redes sociales y del otro lado de la radio. Dios les bendiga muchísimo en gran manera. El día sábado estuvimos hablando acerca de lo que es los varones fieles, porque tuvimos reunión de varones. Y cuando hablamos de cómo debe de ser un hombre que debe de ser fiel, y también hablamos de que debe de caminar al paso de Dios, así como caminó Enoc al paso de Dios, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. No es como que se quedaba atrás y iba más o menos ahí al pasito. Pero vamos a tocar un poquito acerca de la fidelidad, porque la fidelidad siempre es de suma importancia tenerla en el llamado, en el ministerio, fidelidad con la familia, fidelidad con la esposa, fidelidad en el ministerio, en la espiritualidad, fidelidad en todo. Entonces nosotros podemos entender que siempre es importante para nosotros poder tener esta parte bien entendida para poder llegar a ofrecerle algo digno a Dios. Y tocamos precisamente algo acerca de lo que dice en el libro de Mateo capítulo 20, en el verso 15, cuando dice, verso 16, cuando dice, así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vimos un verso también que está en Apocalipsis 17:14, cuando dice que los que estaban con el Señor, o los que estarán en ese momento, porque habla del futuro, serán llamados, escogidos. Aporta estas dos palabras, pero le agrega la palabra fieles. No solamente son llamados, no solamente son escogidos, sino también necesitan la fidelidad, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Cómo poder llegar a ser hombres fieles, y no solamente, déjeme extender un poco, mujeres fieles, matrimonios fieles, personas fieles, fieles en todo círculo en el cual se pueda desenvolver. Ahí la importancia de, al no entender la fidelidad, entonces caminamos como más o menos ahí como Dios nos da a entender, decimos así coloquialmente, porque si verdaderamente Dios nos diera a entender las cosas que nos está mostrando en la palabra, entonces entenderíamos, comprenderíamos y lo practicaríamos. Entonces no habría lugar a dudas de que podríamos practicar una fidelidad como Él la quiere. Por ejemplo, hablando en el caso, ya para entrarle aquí al tema, hablar de, sin mayor preámbulo, si hablamos nosotros de la fidelidad que mostraron los discípulos, y es de los que les voy a hablar un poquito nada más acerca de ellos por razones del tiempo, pero si hablamos un poco acerca de lo que vio Jesús en los discípulos, cuando dice Juan, en el libro de Lucas capítulo 9, verso 49, escuche, entonces respondiendo Juan dijo, aquí Juan hablando con Jesús, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Mientras por un lado un Juan que se mostraba con mucho celo por la palabra, celo por el ministerio, celo por poder ver y hacer que solamente se predicase la palabra del Señor. Es ahí cuando nosotros podemos entender, verdaderamente estaríamos mostrando nosotros en ese sentido un verdadero celo si le prohibimos a alguien que predique la palabra, o solamente estaríamos mostrando como que un poco de antipatía porque lo están haciendo fuera de nuestra cobertura o lejos de lo que nosotros estamos predicando. Es ahí cuando nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo nosotros al poder ver esta parte. Entonces, yo le quiero dejar en esta hora algo acerca de lo que es la fidelidad, y es donde quiero que usted me acompañe para poder entender esta parte. Nuevamente retomando el verso de Apocalipsis 17:14 que dice, entonces estos pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados, escogidos y fieles. Entonces nuevamente vamos a tocar esta parte. Si nosotros estamos viendo que Él nos llamó a nosotros, te llamó a ti, me llamó a mí, llamó a todos aquellos que se congregan quizá contigo, a tu pastor, a tu líder, los llamó porque ve fidelidad en ellos, podríamos ver entonces cuáles son las características de personas, varones, matrimonios, mujeres fieles.
Y entonces, si nos extendemos un poquito a todo este ámbito, podríamos ver que la fidelidad no solamente se enmarca en una palabra, en una sola palabra que podríamos decir, bueno, o en una sola frase que quiere decir pistos, digno de confianza. No, va más allá y va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender, porque Jesús comisionó a 12 y eran dignos de confianza. La pregunta aquí sería, ¿todos eran fieles? Porque pistos quiere decir dignos de confianza. Fiel es digno de confianza. Pero si es digno de confianza, Jesús comisionó a 12 y a esos 12 les dio un ministerio para que lo pudiesen desarrollar. Y entonces, pero también en otra ocasión comisionó a 70 para que fueran y llevaran la palabra, su palabra, la palabra de Dios a las aldeas, a las diferentes regiones que los mandó. Entonces, estos 70 eran dignos de confianza, pero los 70 verdaderamente serían fieles, tendrían las características de fieles. Podríamos nosotros ver que el círculo cada vez se va cerrando más. Hablar de 5,000 que alimentó, luego 4,000 que alimentó, luego quizá 12 o 70 que los mandó en Lucas 10, y luego quizá hablar de los 12 que caminaban con él y hablar de los 3 que subían con él a la oración. Pero recuerde que solamente uno era el que se recostaba en el pecho de Jesús, que era Juan. Entonces podemos entender aquí cómo se va cerrando esto. Podemos ver muchos que son los llamados, muchos, muchos, muchos. Luego comienza a hacer esto menos la cantidad, y entonces son los escogidos, los que ya tienen otras características, como estuvimos tocando ya también en el día sábado, que usted puede ver también en este canal, en estas redes sociales, puede ver usted el programa del día sábado. Sí, pero también podemos ver ¿cuál es el canal que podemos ver en YouTube? Acuérdese, usted ponga en YouTube Ministerios Hay Poder en Jesús y ahí aparecemos. Póngale videos y ahí vamos a aparecer todos los videos en orden como lo vamos viendo por fecha de publicación. Entonces, usted puede ver ahí en Ministerios Hay Poder en Jesús y también en las redes sociales. Acuérdese la página de la pastora Abby, pastora Abby, pastora Abby, en Face, y Pastor Eduardo Espejel en Face también. Ay, se me fue el avión, perdón, perdón. Entonces, usted puede ver aquí estas enseñanzas y puede ver que lo que hemos estado hablando de esto y cómo se va cerrando el círculo, los 12, los 3 y el 1. Entonces, podríamos ya englobar los 5,000, los 70, los 12, todos ellos fueron llamados. Los escogidos ya fueron 12. Entonces, ya hablan aquí de los 12, ya solamente son unos cuantos, pero hablar de los fieles, podríamos decir que a lo mejor ya nada más fiel fue Juan, porque aún en el tiempo cuando crucificaron a Jesús, ya no estaba Pedro con él, Pedro ya le había negado, pero Juan sí seguía hasta el tiempo en el cual él estuvo en la cruz, aún con Jesús. Fue el único que permaneció fiel. Pedro ya no estuvo Pedro, ya no estuvo Jacobo, ya solamente estuvo Juan. Entonces podríamos ver que sí, Pedro, Juan, sí eran a lo mejor los escogidos, pero los llamados, a lo mejor los 12, y en los cuales estaba el incrédulo del Tomás y de Felipe, que el que no creía en él y que él y Dios fueran uno mismo, y que también estaba el traicionero de Judas. Ahí estaban también, sí eran llamados, pero formaban parte de ese gremio. Entonces podríamos ver, ya para poder entrarle aquí al tema, si nosotros vemos que los llamados están trabajando solamente, son gente, sí son llamados, son cristianos también, pero ellos se manejan en las cuestiones de la carne. Los escogidos ya se manejan en la cuestión del alma, pero los fieles se manejan ya en las áreas del espíritu, ya ven más allá. Por eso usted puede ver en repetidas ocasiones hablando de Juan, y esto no lo puede ver en la vida de Pedro, no lo puede ver en la vida de Jacobo, porque Juan fue el único que escribió, y entonces me llevó en el espíritu y le mostró. Usted puede leer el libro de Apocalipsis, y entonces capítulo 4, y entonces me llevó al cielo en el espíritu y me mostró que ahí estaban los 24 ancianos y estaban los 4 seres vivientes y todo lo demás. Le llevó en el espíritu, ya se maneja en el espíritu. Y cuando él estaba en esa isla de Patmos escribiendo este libro de Apocalipsis, usted puede ver cómo se maneja en un área completamente del espíritu, un ámbito completamente espiritual, y le muestra todo lo que no le muestra a Pedro, todo lo que no le muestra a Jacobo, a que eran todavía ya, digamos que los más allegados a él. Sin embargo, aunque ellos trabajaban en la cuestión del alma, eran escogidos, pero trabajaban todavía en las cuestiones emocionales, las cuestiones que todavía, pues no, si viene aquí ahorita yo te defiendo, Jesús. Cristianos a lo mejor emocionales, cristianos que a la primera de buenas sacan la espada y le cortan la oreja a los que sean, y como el caso de Pedro. Pero podemos ver aquí que todo este círculo se va cerrando para poder entrar a la cuestión de los fieles. Y si usted se va a la cuestión de los llamados, bueno, llamados hay muchos, como lo acabo de decir, Tomás duda, Felipe no cree que es más, ni entiende. A
ver, no te entiendo, Jesús, ¿cómo tú y Dios, cómo tú y el Padre son uno? No entiendo esa parte, no, como que no me queda bien claro. Y aunque Pedro era escogido, estaba en otra área, pero todavía le faltaba que bajarse de la cruz, como que quedarse en la cruz. Él sí se bajaba de la cruz y a quien quiera y a quien sea sí le respondía con la espada. Un Pedro que mentía, un Pedro que negaba a Jesús, un Pedro broncudo, un Pedro impulsivo, un Pedro que bueno, en ese entonces era hasta, tenía un vocabulario soez todavía, dice la palabra de Dios, cuando llegaron y le dijeron, tú tienes hasta el mismo idioma, por la misma forma de hablarte, te reconocemos, eso es lo que te delata. Él en ese momento comenzó a hablar palabras soeces. Entonces nosotros podemos entender que la fidelidad se enmarca a algo más pequeño, algo más íntimo con Dios, se maneja en las cuestiones del Espíritu. Por eso Jesús decía en Mateo 24, verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, que les dé alimento a su tiempo? Y pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y a lo mejor cuando estaba con los discípulos, a lo mejor se quedaban unos viendo a otros y pues seré yo fiel, seré yo, porque ahí nadie preguntó, ahí no, cuando habla de que cuando Jesús pregunta, uno de ustedes me van a, les dice, uno de ustedes me va a traicionar, y entonces comienzan a preguntarse, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? Fíjense nada más qué cosas, sí preguntaban por la cuestión de la traición, pero no preguntaban acaso por la situación del ser fiel. Entonces cuando Jesús pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual es que el Señor que le puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? ¿Quién será ese fiel, ese trabajador fiel, ese siervo fiel? ¿Quién será? Ahí no se preguntaron, ¿seré yo acaso maestro? ¿Seré yo acaso? De plano se eliminaban. No, pues ahí ni le entramos, ahí ni para qué preguntamos, ahí para qué quedamos avergonzados. Entonces es ahí donde usted debe de ver esta parte de la fidelidad, porque los fieles han terminado con la carne, los fieles han terminado con las cosas del Espíritu, pero si cuando usted entra al área completamente de la fidelidad, ya no se quedan las cuestiones de la carne ni del alma, ya eso ya pasó para usted. Usted se mueve como una persona completamente fiel, y es aquí donde usted y yo le debemos de analizar algo acerca de lo que era el apóstol Juan, cómo fue una persona que se movió en las cuestiones del Espíritu. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 4, verso 1, dice la palabra de Dios. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Cómo podría subir allá al cielo? ¿Cómo le pregunto? Estaba la puerta del cielo abierta. Allí en el cielo le pregunto a usted, ¿habrán acaso personas emocionales? ¿Habrán personas que se dejen manejar por las cuestiones emocionales, que digan, no, pues si ese hermano me siga sacando la lengua de ahí en la iglesia cuando llego, pues ya mejor no voy? Pero usted, ¿a quién va? ¿Va a ver a Dios o usted va a ver al hermano? ¿A qué va? ¿Usted va a gozarse o va a qué? ¿Usted va a qué? ¿Va a recibir la palabra? Si está una palabra hay una palabra que le alimenta, hay una palabra que le fortalece, hay una palabra que le exhorta, hay una palabra que le anima, hay una palabra que le motiva a seguir adelante, hay una palabra que le dice, vamos, usted puede, vamos, usted es hijo de Dios. Hay una palabra que de continuo sí le confronta con el pecado, pero también le da la situación, le da la salida para que usted pueda salir de él. Lo confronta con su realidad, pero también le da la salida para que usted pueda llegar al camino de Dios y pueda encontrarse con su Señor. Entonces usted tiene que decidir si sigue siendo de esos emocionales o usted está dispuesto a salir a salir de esa etapa, y entonces para que la puerta del cielo le sea abierta, así como en Apocalipsis 4:1 le fue abierta a Juan. ¿Qué fue lo que hizo él? Él no estaba en las cuestiones emocionales, él no estaba chamble, no, pues estos ya me dejaron solo y a mí fue el único que trajeron aquí a la isla de Patmos. Pues no, pues desde un principio mejor los hubiera dejado, yo para qué andaba. Él no renunció. Juan dijo, bueno, aquí me trajo el Señor, es para algo. Y entonces la puerta del cielo les es abierta a los espirituales. No dice que él estaba en las cuestiones de la emoción, no dice que él se andaba peleando ahí. Hermano, si usted se va de una iglesia, va a llegar a otra iglesia y va a hacer lo mismo. No crea que allá se va a encontrar una iglesia perfecta. Las iglesias perfectas no existen. No hablamos de perfección en este momento, porque aunque todos buscamos eso, ¿quién puede decir en este momento que es perfecto? Nadie somos perfectos, nadie. Y nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, se engaña
engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. ¿Cómo poder decir que no ha pecado? Es más, usted mismo que dice, yo me voy de la iglesia, pastor, usted es igual de así. ¿Cómo puede decir me voy a la iglesia porque me sacaron la lengua? Usted también anda sacando la lengua a la gente y es lo mismo. Usted no puede estar con esas situaciones. Tiene que cambiar de peldaño y meterse a otro lugar, comenzar a crecer, tener ese crecimiento del cual hablamos también el día sábado en la reunión de varones. Entonces usted tiene que crecer, hermano, hermana, jovencito, jovencita, usted tiene que crecer, tiene que ya estar en otro nivel para que las puertas del cielo como personas espirituales le sean abiertas a causa de su fidelidad. De otra manera, ¿cómo poder decir que si se maneja en las cuestiones del alma como una persona escogida o en las cuestiones de la carne, peor aún, como una persona simple y llanamente llamada? No puede usted estar como un llamado en las cuestiones de la carne o como un escogido en las cuestiones del alma y queriendo entrar al cielo. ¿Cómo? Usted tiene que estar en el espíritu, ser una persona completamente espiritual, porque entonces usted está, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Dice, yo te estoy hablando, pero tú no escuchas mi voz, no escuchas cuando te hablo, no escuchas cuando te hago ese llamado, no escuchas porque te manejas con las cuestiones del alma, con las cuestiones de la carne. Necesitas manejarte ya en una situación del espíritu para que puedas escuchar mi voz. Por eso cuando usted regresa nuevamente a este pasaje dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, esa puerta abierta, y la primera voz que oí como trompeta. Escúcheme, los que están en las cosas del espíritu van a estar pendientes de esa final trompeta, de la trompeta de Primera de Corintios 15 cuando habla de la final trompeta, de la trompeta de Primera de Tesalonicenses 4:16, del 13 en adelante cuando habla de esa trompeta que va a sonar y entonces los muertos de Cristo resucitarán. Entonces usted tiene que estar pendiente de esas trompetas, no de las de Apocalipsis porque ya se quedó entonces. Usted tiene que estar pendiente de esas trompetas cuando suenen. Entonces cuando el Señor suene esa trompeta, usted debe decirse al momento, vámonos todos para el cielo, y que la puerta del cielo le sea abierta. Y entonces en ese momento dice, y entonces esa voz que oyó como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá, y es el momento en el cual usted será arrebatado. Claro, pero necesita manejarse en las cuestiones del espíritu como una persona fiel. Las personas fieles se manejan aquí así, de esa manera. Escuche, pero si siguen esas cuestiones de la carne por cualquier cosa pelea como los apóstoles, por cualquier cosa duda, por cualquier cosa se quiere cambiar de iglesia, por cualquier cosa se quiere cambiar de casa, por cualquier cosa, oiga, lo que una vez decíamos, yo no entiendo si ahorita regaño a mi hijo, regaño a mi hija y les digo, oye, esto está mal hecho y lo tienes que hacer de esta manera y tienes que hacer así porque las cosas son así en esta casa. Así que yo no entiendo por qué mi hija me diría, ¿sabes qué? Pues me regañaste, mejor me voy a vivir con el vecino porque pues allá el vecino no me regañaría. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Yo no entiendo por qué muchas veces dentro de las iglesias dicen eso. El pastor me regañó muy feo o mi líder me regañó y así que mejor me voy de la iglesia. Pues entonces no es hijo, será bastardo, pero hijo no es. Y perdone la palabra, pero así lo dice en el libro de Hebreos. Los que no reciben la corrección no son hijos, son bastardos. Entonces vea usted, regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Ahora en el verso 10 dice la palabra del Señor. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Escúcheme. Y aquí habla en las cuestiones del mundo. Todavía no está él para ser arrebatado. ¿Cómo se manejó él para llegar a Apocalipsis 4? Él debió haber mostrado cómo estaba su vida aquí en Apocalipsis 1. Escúcheme, cómo lo estuvo viviendo aquí. No puede llegar a Apocalipsis 4 si no vive en el espíritu en Apocalipsis 1. Porque, escuche, debe de ser de esa manera. Usted no puede llegar allá al espíritu y decir, bueno, ya Señor, qué bueno que me manejo de esta manera. Estoy aquí en las cuestiones del espíritu. Escúcheme, porque las personas fieles se manejan fieles aquí en el espíritu y fieles allá también serán de la misma manera, pero los fieles, ¿cómo pueden decir aquí vivo en la carne, pastor, pero ya cuando me vaya al cielo ya voy a vivir en el espíritu? No, los fieles desde aquí se mantienen fieles. Los fieles desde este momento viven en el espíritu de esa manera. Entonces Juan era una persona fiel, por eso fuimos reduciendo ese círculo de tal manera que cuando usted pudiera verlos, ubicara quiénes de los apóstoles vivían en la carne, quiénes en el alma y quiénes en el espíritu. Es decir, quiénes eran llamados, quiénes eran escogidos y los fieles. Y entonces aquí no habla de Pedro. Pedro nunca fue llevado en el espíritu. Podría decirme de Pablo que cuando él habla y he conocido a un hombre y al final dice, ese soy yo, que le fueron mostradas, que le fue permitido ir hasta el tercer cielo
cielo y le fueron mostradas cosas inefables. Entonces, todo eso, hablar de ellos, sí permanecieron en el Espíritu porque eran personas fieles. Y Juan dice aquí en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, escuche nuevamente, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y todo eso. Entonces, cómo puede un hombre o una mujer, cómo puede un matrimonio, una familia, cómo puede recibir el llamado de Dios, el escogimiento o apartamiento de Dios y la fidelidad si no viven en el Espíritu? Para poder caminar al paso de Dios necesitan vivir de esta manera. La fidelidad se busca y se encuentra estando viviendo de esta manera al paso de Dios en el Espíritu, no como una cuestión, no como una situación carnal, no como una cuestión, una situación emocional, sino simplemente en la cuestión del Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu, recibes la revelación del Padre, recibes la revelación de los tiempos postreros, escuchas su voz de una manera cabal, sabes que te puedes mover, sabes que las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero si tú dices, no, yo me quedo, ahí que se quede mi mujer, ahí nos vemos, yo me voy con él, escuche, como algo que predicábamos el domingo en la tarde también en otra reunión que tuvimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona como el carcelero de Filipos podría decir, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Dónde se quedó su esposa? ¿Por qué no dice, qué he de hacer yo y con mi familia para que todos seamos salvos? Y Pablo lo mete de inmediato y le dice, métete al círculo, hijo. No nada más eres tú, tienes que ser toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un carcelero que solamente buscaba su salvación, un carcelero que solamente buscaba el bien propio, una persona que decía que quizá amaba, pero no amaba, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo propio. Escuche, pero este sí buscaba lo suyo, buscaba lo propio nada más para él. ¿Qué he de hacer para ser salvo? ¿Podría ser una persona fiel? ¿Podría moverse posteriormente como una persona fiel si él realmente hacía lo que le decía? Una persona fiel piensa en los suyos, piensa en su casa, piensa en su matrimonio, piensa en sus hijos, piensa en su familia, piensa en hacer para todos, no en hacer algo para él. Yo lo dejo, el día de mañana nos encontraremos por aquí, precisamente el día de mañana tendremos oración aquí en la estación de radio. Así que Dios le bendiga, lo dejo aquí en compañía de Alicia. Dios te bendiga, hija, y nuevamente reitero mis agradecimientos a todos ustedes que participan en esta estación y a los que nos están viendo del otro lado de las redes sociales. Dios les bendiga mucho y el día de mañana por aquí estaremos nuevamente en su programa Hay Poder en Jesús. Hasta entonces, que Dios traiga sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.